A todos buenas tardes, nosotros les vamos a hablar sobre el modelo de administración y procuración de justicia norteamericano y nuestros nombres son Katia Licona, Paulina Hinojos. y una servidora, Pamela Castellanos. Comenzamos. Estados Unidos es parte de varios tratados internacionales a lo largo de su historia. Son más de 100, pero aquí les mencionamos tres que son importantes. Primero que nada, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se dio en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de la Prevención y Castigo de Crímenes de Genocidio en el 51 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1992. También les vamos a hablar del Departamento de Justicia americano. Como se dijo antes, la responsabilidad de investigar y procesar delitos en los Estados Unidos recae en el Poder Ejecutivo. Todos los fiscales federales forman parte del Departamento de Justicia estadounidense. Además, los investigadores de la FBI, de la DEA, los US Marshals y los investigadores de la BATFE son todos empleados del Departamento de Justicia y como empleados del Departamento de Justicia se encuentran bajo la supervisión del Procurador General. Existen 94 cortes de distrito y 93 fiscales estadounidenses. El número de jueces y fiscales federales en cada distrito varía ampliamente dependiendo de la cantidad de causas jurídicas federales de cada uno de los distritos. El Poder Judicial Federal. Existen tres niveles de tribunales y jueces federales. Primero que nada está los tribunales de distrito, segundo las Cortes de Apelaciones de los Estados Unidos y en tercer lugar la Corte Suprema. Luego tenemos los procedimientos en casos penales federales y aquí se divide en tres etapas. La número 1 es la investigación e interposición formal de cargos. Cuando un organismo investigador federal considera que tiene pruebas de alguna infracción al derecho estadounidense, los investigadores presentan sus conclusiones al fiscal estadounidense de su distrito. Uno de los subfiscales estadounidenses analiza el caso e interroga al investigador detalladamente para determinar si las pruebas demuestran que existe causa probable para creer que se ha cometido un delito. Luego tenemos el arresto del acusado. En el sistema federal, los acusados generalmente son arrestados una vez que un jurado de acusación les ha imputado formalmente un delito. Como se dijo antes, un juez puede dictar orden de arresto antes de la acusación formal si se presenta una denuncia que exponga pruebas suficientes para establecer causa probable. Luego tenemos el juicio del acusado. Según la Constitución de los Estados Unidos, una persona acusada de cualquier delito, excepto los de muy baja cuantía, tiene derecho de juicio por jurado. Este es el jurado de juicio o jurado en primera instancia, algunas veces llamado petit jury. Los jurados de primera instancia para casos penales se componen de 12 ciudadanos que deben estar todos de acuerdo sobre la culpabilidad del acusado para que se les declare culpable. Luego tenemos las etapas del juicio. La número 1, la declinación de la acusación. La número 2, la negociación de declaración de culpabilidad. La 3, las concesiones de inmunidad. Y la número 4, la resolución. Pasamos a los principios procesales. Tenemos el principio de inmediación. Esta regla exige que el juzgador esté en relación directa con los sujetos que actúan en el proceso. Este principio tiene trascendencia en materia de pruebas e implica la identidad física de la autoridad que dirige la actividad de procesar y de la que resolverá el asunto. Luego tenemos el principio de la oralidad y de la escritura. No es de estricta aplicación, ya que no hay sistemas puros, sino que en realidad se complementan. Luego tenemos el principio de concentración. El proceso se debe llevar a cabo con el menor número de audiencias posibles, lo cual facilita la resolución de la controversia. Luego tenemos el principio de la igualdad. Las partes deben estar en igualdad de condiciones ante el juez. El principio admite excepciones como es el caso de la suplencia de la queja en materia de amparo. Por último, pero no menos importante, contamos con el principio de congruencia de las sentencias. La sentencia debe dictarse conforme a lo actuado, de manera que debe existir correspondencia entre lo pretendido y lo juzgado. La incongruencia se presenta en los siguientes casos. El juzgador omite decidir alguna de las cuestiones oportunamente planteadas por las partes y que sean conducentes a la solución del litigio. Luego el juzgador otorga cosa distinta a la peticionada por la parte o condena a la persona no demandada o a favor de persona que no demandó, yendo más allá del planteo litigioso.
El juzgador otorga más de lo que fue pretendido por el actor y por último, si hay incoherencia entre la motivación y la decisión, siendo contradictorias entre sí, se presenta el caso de incongruencia interna. Bueno, ahora vamos a revisar el control constitucional, que consiste primeramente en la organización de la Suprema Corte. Se dice que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos está compuesta por 9 jueces. Dicho cargo es vitalicio. En principio, la ley no exige ninguna calidad para ser nombrado como juez de la Corte, pero en la práctica juegan criterios sociojurídicos. A continuación están las modalidades de control. Se dividen en 3 puntos, que es el primero A, la excepción de inconstitucionalidad, el segundo que es el procedimiento de injerencia, el tercero que es el procedimiento de juicio declaratorio. Después están las principales aplicaciones. Están 4 cláusulas que vamos a continuación a revisar, que es la cláusula de los contratos, la cláusula del Due Process of Law, la cláusula de igualdad y finalmente el principio de respeto de los derechos. Ahora tenemos el sistema penitenciario en Estados Unidos. Consta de una amplia variedad de instituciones con diferentes niveles de seguridad operando bajo diferentes formas de regulación. No existe una norma federal para las condiciones de inspección carcelarias o el suministro de supervisión. Si bien los gobiernos estatales dictan la mayoría de las normas penitenciarias, son pocos los controles externos que ponen en funcionamiento las prisiones. Finalmente vamos a revisar los salarios de algunos de los pertenecientes a la Suprema Corte de Justicia. Tenemos el salario del presidente de la Corte Suprema, que es por $223,500, el de los jueces asociados de la Corte Suprema, que es de $167,900, el de los jueces y magistrados de $119,279, el de los jueces de circuito federal, que es de $184,500, y finalmente el de los abogados es una media, ya que hay variaciones, hay de todo tipo de litigios, y es de $112,760. Muchas gracias.